A principios de los 2000, Leo, un chico de 13 años, enfrentó una humillación pública devastadora en su instituto de Madrid. Delante de toda su clase, su profesor de tecnología, don Ricardo, no evaluó el contenido de su excelente trabajo sobre arquitectura sostenible, sino que se burló cruelmente de su ropa, visiblemente vieja y remendada. «Con esa ropa», dijo con desprecio, «pareces más un espantapájaros que un futuro arquitecto». Aquellas palabras, seguidas de las risas ahogadas de sus compañeros, no solo destrozaron el orgullo de un niño por su esfuerzo, sino que iniciaron una batalla silenciosa por la dignidad que se libraría mucho más allá de las paredes de aquella aula. Durante los minutos que siguieron, lo que parecía el final de un sueño se convirtió en el prólogo de una lección inolvidable. La vida de Leo, marcada por la escasez y el sacrificio silencioso de su madre, se vio arrastrada a un laberinto de vergüenza y autocuestionamiento. Durante años, cada logro académico, cada nueva amistad, estaría teñida por el recuerdo de aquel momento. El miedo a ser juzgado por su apariencia se convirtió en una sombra constante. Hasta que un gesto inesperado, una revelación que nadie en aquel instituto podría haber anticipado, cambió el rumbo de su historia para siempre, demostrando que el valor de una persona no reside en lo que viste, sino en la integridad con la que vive. ¿Cómo es posible que un niño, despojado de su confianza frente a todos, encuentre la fuerza no solo para perdonar, sino para redefinir el significado del éxito en un mundo que a menudo valora más las apariencias que el esfuerzo? Antes de contarte cómo la llegada de una visita inesperada convirtió el mayor momento de humillación de Leo en un símbolo de orgullo, comenta desde qué ciudad o país estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Queremos saber hasta dónde llegan estos relatos de superación. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de acontecimientos que transformó no solo la vida de este chico, sino la perspectiva de toda una comunidad escolar. Lo que estaba a punto de suceder en esa aula no fue un milagro, sino la consecuencia directa de años de trabajo invisible, de un amor materno tejido puntada a puntada en la tela del sacrificio. El mismo objeto de burla, esa camisa remendada con esmero, estaba a punto de convertirse en la prueba irrefutable de que la dignidad es una armadura que ni la pobreza ni la malicia pueden atravesar. La historia de Leo y su madre Elena es un testimonio de cómo la resiliencia silenciosa puede resonar más fuerte que la más cruel de las humillaciones. Acompáñanos a descubrir cómo un acto de desprecio se convirtió, en cuestión de minutos, en una lección de vida que marcaría a todos los presentes para siempre, demostrando que las verdaderas batallas se ganan con carácter, no con estatus. El escenario de esta historia es el Instituto Público Vallecas Sur, un centro enclavado en un barrio obrero de Madrid, donde las fachadas de ladrillo visto albergaban tanto sueños como frustraciones. A principios de la década de 2000, el discurso oficial del centro promovía la igualdad de oportunidades y la inclusión, pero la realidad en los pasillos y las aulas era muy distinta. Las diferencias socioeconómicas eran una herida abierta aunque silenciosa. Se manifestaban en las marcas de la ropa, en los móviles de última generación que algunos exhibían, en las vacaciones de verano que unos contaban y otros solo podían imaginar. Aquella mañana de junio, el aire en el aula de segundo de la ESO estaba cargado de una tensión palpable. Era el día de las exposiciones finales de tecnología, un evento que don Ricardo, el profesor, convertía en una especie de arena romana donde los alumnos competían por su aprobación. El ambiente no era de colaboración sino de juicio. Cada estudiante que pasaba al frente se sentía expuesto, no solo a la evaluación académica, sino al escrutinio implacable de sus compañeros, un jurado tan o más severo que el propio profesor. Para Leo, este momento era la culminación de semanas de trabajo nocturno, de investigación en la biblioteca pública y de maquetas construidas con materiales reciclados que encontraba cerca de casa. Era su oportunidad para demostrar que su pasión por la arquitectura era real, tangible y merecedora de respeto, sin importar de dónde viniera. Leo era un chico de 13 años que navegaba la adolescencia con la discreción de quien ha aprendido a no llamar la atención. Introvertido y observador, poseía una inteligencia creativa que a menudo desbordaba los márgenes del sistema académico tradicional. Su mundo se reducía a un pequeño piso de alquiler que compartía con su madre, Elena, y al trayecto diario entre su casa y el instituto. No había espacio para lujos, ni siquiera para los pequeños caprichos que sus compañeros daban por sentados. Su rutina era un ciclo inmutable: ayudar a su madre con las tareas domésticas, sumergirse en los deberes,
y en sus ratos libres, dibujar planos de edificios imposibles en viejos cuadernos. Su sueño de ser arquitecto era un anhelo tan grande como lejana parecía su posibilidad. Vivía con la conciencia constante de su situación económica, una carga que se traducía en una timidez casi dolorosa. La ropa que llevaba aquel día era un reflejo de su realidad, una camisa y unos pantalones que, aunque impecablemente limpios y planchados por su madre, mostraban el paso del tiempo en sus costuras reforzadas y en un color ligeramente desvaído. Cada remiendo, cosido con una precisión admirable por Elena, era una marca de amor, pero para los ojos del mundo adolescente, era un estigma. Su historia de superación es tan impactante porque no se trata de una victoria material, sino de la reivindicación de su dignidad, y del valor del esfuerzo invisible de su familia, demostrando que el respeto no se mide en euros, sino en integridad. Cuando Leo se puso de pie frente a la clase, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las cartulinas de su proyecto. Había ensayado la presentación decenas de veces frente al espejo del baño, buscando la entonación correcta, el gesto seguro que pudiera enmascarar su nerviosismo. Habló sobre arquitectura bioclimática, sobre cómo los edificios podían diseñarse para respetar el medio ambiente, utilizando materiales reciclados y aprovechando la luz solar. Su voz, al principio titubeante, fue ganando confianza a medida que se adentraba en el tema que tanto le apasionaba. Explicó con detalle cómo su maqueta, construida con cartón, botellas de plástico y trozos de madera, representaba una vivienda autosuficiente. Por un momento, olvidó dónde estaba, olvidó la mirada crítica de don Ricardo y las sonrisas burlonas de algunos compañeros. Se transportó a ese futuro en el que él era el arquitecto, diseñando espacios que mejoraban la vida de las personas. Al terminar, un breve silencio se instaló en el aula. Por un instante, Leo sintió una oleada de orgullo. A pesar de los recursos limitados, había creado algo valioso. Había compartido su sueño con los demás. Miró a su profesor, esperando una valoración, una palabra de aliento, cualquier señal de que su esfuerzo había sido reconocido. En su interior, una pequeña llama de esperanza se encendió, creyendo que, por una vez, el contenido importaría más que el continente. Pero la respuesta de don Ricardo fue un jarro de agua helada que apagó esa llama al instante. El profesor, un hombre de unos 50 años cuya amargura parecía haberse grabado en las arrugas de su rostro, se recostó en su silla. Cruzó los brazos y esbozó una sonrisa condescendiente. No comentó nada sobre la sostenibilidad, ni sobre la creatividad de la maqueta. Sus ojos se fijaron en la camisa de Leo. Un proyecto interesante, Leo comenzó. Y el chico sintió un atisbo de alivio que duró apenas un segundo. Lástima que tu presentación personal no esté a la altura. Don Ricardo hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de toda la clase. Con esa ropa, pareces más un espantapájaros que un futuro arquitecto. A ver si aprendemos que la imagen también cuenta. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del aula. Inmediatamente, se escucharon risas ahogadas en la parte de atrás. Unas risas crueles, de esas que buscan la aprobación del líder a costa de la humillación del más débil. Para Leo, el sonido fue como un golpe físico. Se quedó paralizado, con las cartulinas aún en la mano. El orgullo que había sentido momentos antes, se transformó en una vergüenza abrasadora, que le subió por el cuello y le enrojeció las orejas. Sintió todas las miradas clavadas en él, no en su trabajo, sino en los remiendos de su camisa, en sus pantalones gastados. El ataque no era solo a su aspecto, era un ataque a su identidad, a su madre, a cada hora de sacrificio que había detrás de esa ropa. En ese instante, su sueño de ser arquitecto pareció desmoronarse, reducido a un chiste cruel en una mañana de junio. El tiempo se detuvo en el instante en que las risas cesaron. Para Leo, el trayecto de vuelta a su pupitre, a solo unos metros de distancia, se sintió como un camino interminable sobre brasas ardientes. Cada paso era una tortura. Sentía el peso de 100 miradas clavadas en su espalda, en su camisa, en cada remiendo que su madre había cosido con tanto esmero durante noches enteras. El zumbido en sus oídos era tan fuerte, que no oyó la voz de don Ricardo pasando al siguiente alumno. Su mente solo podía reproducir en bucle la frase, pareces más un espantapájaros que un futuro arquitecto. Se sentó mecánicamente, dejando caer las cartulinas de su proyecto sobre la mesa con un ruido sordo. No se atrevía a levantar la vista.
Sus manos, que antes sostenían con orgullo el fruto de su esfuerzo, ahora estaban hechas 2 puños temblorosos bajo la mesa. Sentía el calor de la vergüenza subiéndole por el cuello, quemándole las orejas, inundándole los ojos de unas lágrimas que se negaba a derramar. Vio de reojo cómo su amiga Sofía le dirigía una mirada de impotencia y apoyo, un pequeño faro en un océano de indiferencia y burla. Pero la mayoría de sus compañeros evitaban su mirada, incómodos, cómplices silenciosos de una crueldad que nadie se atrevió a detener. La injusticia no era solo la humillación, sino el silencio que la rodeaba, la validación tácita de que, en ese ecosistema, la apariencia importaba más que el talento, el esfuerzo o la bondad. En ese momento Leo no solo se sintió juzgado, se sintió borrado, invisible. El timbre sonó no como una liberación, sino como una sentencia. Anunciaba el final de la clase, pero el comienzo de una nueva y dolorosa realidad. Leo recogió sus cosas con una velocidad febril, metiendo la maqueta y las cartulinas en su mochila sin ningún cuidado, como si quisiera deshacerse de las pruebas de su fracaso. Salió del aula sin mirar a nadie, con la cabeza gacha, abriéndose paso entre el bullicio del pasillo. Cada murmullo, cada risa lejana, le parecía una continuación de la burla de don Ricardo. El aire del instituto se había vuelto irrespirable, necesitaba escapar. El camino a casa, que normalmente recorría en 15 minutos, se le hizo eterno. Cada escaparate le devolvía el reflejo de un chico con una camisa remendada, un espantapájaros. Las calles de su barrio, que siempre le habían parecido un refugio, ahora parecían juzgarle. Rebobinaba la escena una y otra vez en su cabeza, buscando un error, un motivo que justificara la crueldad del profesor. Pero no lo encontraba. Solo había la pureza de su pasión y la brutalidad de un prejuicio. El verdadero pánico, sin embargo, no era enfrentarse a su propio dolor, sino a la idea de llegar a casa. ¿Cómo le contaba a su madre que el símbolo de su cuidado de sus noches sin dormir cosiendo para que él fuera presentable, se había convertido en el arma de su humillación? El peso de esa conversación le oprimía el pecho mucho más que las palabras del propio profesor. Temía romperle el corazón, hacerle sentir que su sacrificio había sido en vano. Al llegar a casa, el silencio del pequeño piso le pareció ensordecedor. Elena, su madre, estaba en la salita, sentada junto a la ventana para aprovechar los últimos rayos de luz, con la espalda ligeramente encorvada sobre una tela. El rítmico sonido de la aguja atravesando el tejido era la banda sonora habitual de sus tardes, un sonido que siempre le había transmitido paz, pero que ahora le resultaba insoportable. Al verlo entrar, ella levantó la vista, y su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en una mueca de preocupación. Conocía cada gesto de su hijo, cada sombra en su mirada. «¿Qué ha pasado, Leo? Tienes la cara pálida», preguntó, dejando la costura a un lado. Leo no pudo responder. Abrió la mochila y sacó la maqueta. Ahora un amasijo de cartón y plástico aplastado por la rabia y la prisa. La dejó sobre la mesa del comedor con un golpe seco. Las palabras se le agolpaban en la garganta, una mezcla de ira y vergüenza que le impedía hablar. Elena se acercó. Posó una mano en su hombro y esperó. No presionó, no insistió, simplemente esperó. Y en ese silencio respetuoso, Leo se derrumbó. Con la voz entrecortada, le contó todo, la exposición, su orgullo, las palabras exactas de don Ricardo, las risas de sus compañeros. Pero lo que más le dolió verbalizar, fue la conexión que el profesor había hecho entre su ropa y su valía. Dijo que parecía un espantapájaros, susurró finalmente, y esa confesión fue como romper un dique. Las lágrimas que había contenido durante horas empezaron a brotar, silenciosas y amargas, mientras su madre le rodeaba con los brazos, absorbiendo su dolor en un abrazo que olía a hilo, a tela y a un amor incondicional que ninguna humillación podía manchar. Elena no dijo nada durante varios minutos, simplemente lo sostuvo, dejando que el llanto de su hijo se calmara. No hubo palabras de consuelo vacías ni promesas de venganza. Su reacción fue mucho más profunda, anclada en una fortaleza silenciosa que Leo siempre había admirado pero nunca había comprendido del todo. Cuando finalmente se separaron, ella le secó las lágrimas con el pulgar y lo miró a los ojos. Su expresión no era de tristeza, sino de una determinación fría y afilada. «Escúchame bien, Leo», dijo con una voz firme que rara vez utilizaba.
Mañana no vas a ir al instituto. El corazón de Leo dio un vuelco. ¿Un castigo? ¿Estaba decepcionada de él? Antes de que pudiera protestar, ella continuó. Mañana vamos a ir los dos juntos. Y no vamos a hablar con el profesor. Vamos a hablar con la directora. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del pequeño salón. La vergüenza que había pesado sobre Leo comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña mezcla de miedo y expectación. La decisión de su madre no era una reacción impulsiva, era un plan. Era el primer movimiento en un tablero de ajedrez que él ni siquiera sabía que se estaba jugando. Por primera vez desde que don Ricardo había pronunciado aquellas palabras, Leo sintió que no estaba solo. Tenía un aliado, y ese aliado era una mujer que, aunque parecía frágil, poseía una fuerza de voluntad forjada en años de sacrificios silenciosos. La batalla no había terminado en aquella aula, en realidad, estaba a punto de empezar, y el campo de batalla iba a ser mucho más grande de lo que nadie en el Instituto Vallecas Sur podía imaginar. Aquella noche, el pequeño piso de Vallecas se transformó en un cuartel general improvisado. La tristeza que había impregnado las paredes se disipó, reemplazada por una atmósfera de tranquila determinación. Elena no era una mujer de grandes discursos ni de gestos dramáticos. Su fuerza residía en la acción, en la metódica precisión de sus movimientos. Mientras Leo la observaba desde el sofá, todavía con los ojos hinchados, ella se movió por la casa con un propósito que él no le había visto nunca fuera de su taller de costura. Abrió un viejo baúl de madera que guardaba bajo su cama. Un objeto que para Leo siempre había sido un misterio, lleno de retales y recuerdos que su madre rara vez compartía. El sonido de la tapa al abrirse resonó en el silencio, como el inicio de un acto decisivo. De su interior no sacó armas, sino algo mucho más poderoso. Pruebas. Carpetas con bocetos, fotografías de prendas terminadas que había vendido en mercadillos de artesanía, e incluso las cartas de rechazo de varias tiendas de moda que consideraban su trabajo demasiado rústico. Leo vio cómo su madre, la mujer que remendaba sus pantalones en silencio, se convertía en una archivista de su propia historia, una estratega preparando el terreno para una batalla que no se libraría con gritos, sino con hechos irrefutables. Aquella noche, Leo comprendió que la resiliencia de su madre no era pasiva, era una fuerza activa, paciente y meticulosa, que había estado esperando el momento adecuado para revelarse en toda su magnitud. Elena extendió su arsenal sobre la pequeña mesa del comedor, convirtiendo la superficie de madera gastada en una sala de evidencias. Cada objeto contaba una parte de su historia, un capítulo de su lucha silenciosa. Había un cuaderno de contabilidad donde anotaba, con una caligrafía impecable, cada euro ganado y gastado, demostrando una disciplina financiera férrea. Sacó una carpeta que contenía recortes de revistas locales sobre ferias de artesanía en las que había participado, pequeñas notas de prensa que apenas mencionaban su nombre, pero que validaban su presencia y su oficio. Y entonces, del fondo de una de las carpetas, extrajo el documento clave. Era una carta oficial, con el membrete del Ayuntamiento de Madrid. Leo se acercó, intrigado. La leyó por encima del hombro de su madre. La carta, fechada hacía apenas 2 semanas, le comunicaba a Elena que había sido seleccionada como ganadora del premio anual al artesano emprendedor del año. Un reconocimiento a su trabajo innovador con textiles reciclados y su contribución a la economía sostenible del barrio. El premio incluía una pequeña dotación económica y, lo más importante, la oportunidad de impartir talleres en centros educativos y comunitarios. Leo se quedó sin aliento. Su madre no solo era una costurera, era una artista reconocida, una emprendedora premiada. Y lo había mantenido en secreto, no por vergüenza, sino por una humildad tan profunda que solo el ataque a la dignidad de su hijo la había obligado a desvelarlo. La conversación que siguió no fue un interrogatorio, sino una transmisión de poder. Elena, con la carta en la mano, le explicó a Leo su plan, paso por paso. No había ira en su voz, solo una claridad cortante. Mañana, le dijo, no vamos a ir a quejarnos. Vamos a ir a presentarnos. Tú eres el hijo de una artesana, no un espantapájaros. Y esa camisa, añadió, señalando la prenda que Leo había tirado con rabia sobre una silla, no es un trapo viejo. Es un prototipo. Es una pieza de una colección que representa todo en lo que creo. El esfuerzo, el reciclaje y la dignidad de hacer algo hermoso con lo que otros desechan.
Le enseñó los bocetos que correspondían a esa camisa, las pruebas de color, las notas sobre el tipo de hilo que había utilizado para los remiendos, no como parches, sino como un elemento de diseño deliberado. Por primera vez, Leo vio la ropa que vestía no como un símbolo de carencia, sino como una declaración de principios. Su madre le estaba entregando una nueva narrativa, una historia en la que él no era la víctima, sino el portador de un legado de creatividad y resiliencia. El peso de la humillación comenzó a transformarse en el peso del orgullo. Ya no se trataba de defenderse de un insulto, se trataba de reivindicar una identidad que era mucho más rica y compleja de lo que nadie en aquel instituto podía imaginar. Leo asintió, sintiendo cómo una nueva fuerza, la fuerza de su madre, comenzaba a fluir por sus venas. Sin embargo, la determinación forjada en la noche flaqueó con la primera luz del alba. La realidad de lo que estaban a punto de hacer se cernió sobre ellos como una nube de tormenta. Mientras desayunaban en silencio, el plan parecía de repente una locura, una quimera. ¿Y si la directora no les creía? ¿Y si don Ricardo negaba todo y los dejaba en ridículo una vez más? Esta vez, a los dos juntos. El miedo, un enemigo mucho más insidioso que cualquier profesor, se instaló en el estómago de Leo. Miró a su madre, buscando una fisura en su armadura de calma, y por un instante creyó verla. Elena tenía la mirada perdida en la taza de café, sus manos ligeramente temblorosas. Ella también tenía miedo. Era una mujer acostumbrada a la invisibilidad, a trabajar en la sombra. Exponerse de esa manera, enfrentarse a la burocracia de una institución, a la autoridad de un profesor, era salir de su zona de confort de la manera más abrupta posible. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de su hijo. Vio en ellos el reflejo de la humillación del día anterior, pero también una nueva chispa de esperanza. Y esa chispa fue suficiente. Elena respiró hondo, un gesto casi imperceptible que pareció anclarla de nuevo a su propósito. «Ponte la camisa, Leo», dijo con una voz suave pero inquebrantable. «Hoy vamos a enseñarle al mundo de qué está hecha». En ese instante, la duda se disolvió. No era un acto de arrogancia, sino de supervivencia. El primer paso del plan requería una precisión táctica. Elena sabía que no podían simplemente aparecer en la puerta del instituto y exigir una audiencia. Eso sería interpretado como un acto de agresión, y los pondría a la defensiva. Necesitaba preparar el terreno. A las 8:30 de la mañana, mientras Leo se vestía con una mezcla de pavor y resolución, Elena descolgó el teléfono y marcó el número de la secretaría del centro. Su voz, al otro lado de la línea, era el epítome de la cortesía y la firmeza. «Buenos días, mi nombre es Elena García, soy la madre de Leo Martínez, de segundo B. Necesito hablar con la directora, la señora Prieto, por un asunto urgente que afecta al bienestar de mi hijo». La secretaria, acostumbrada a las quejas de los padres, respondió con un tono burocrático, ofreciéndole una cita para la semana siguiente. Pero Elena no cedió. «Le agradezco su amabilidad, pero el asunto no puede esperar. Se trata de un incidente grave ocurrido ayer en el aula con un profesor. Es un asunto de carácter pedagógico y ético que requiere su atención inmediata». Hubo una pausa en la línea. La elección de las palabras pedagógico y ético fue deliberada, un misil de precisión que elevaba el problema por encima de una simple riña. Tras unos segundos de deliberación, la secretaria cambió de tono. «Espere un momento, por favor». Unos minutos después, la voz de la directora se escuchó al otro lado. Elena, sin entrar en detalles sobre el premio, explicó la situación con una calma devastadora. La directora, una mujer conocida por su rectitud, escuchó en silencio y finalmente dijo: «Vengan a mi despacho a las 10. Yo me encargaré de que el profesor esté presente». El momento de vestirse se convirtió en un ritual. Elena sacó la camisa del día anterior. La planchó de nuevo con un cuidado reverencial, como si estuviera preparando una vestimenta ceremonial. Cada pliegue, cada costura, parecía cargarse de un nuevo significado. Cuando se la entregó a Leo, él la cogió con una solemnidad que no correspondía a una simple prenda de vestir. Al ponérsela, la tela ya no se sentía como una marca de pobreza, sino como una armadura. Los remiendos que tanto le habían avergonzado ahora le parecían medallas, cicatrices de batallas silenciosas que su madre había librado por él. Mirándose al espejo, ya no vio al espantapájaros que don Ricardo había descrito.
Vio a un chico que, por primera vez, entendía el verdadero valor de lo que llevaba puesto. No era el valor monetario, sino el valor del tiempo, del ingenio y del amor invertidos en cada puntada. Elena, por su parte, eligió un vestido sencillo, de un color neutro, pero que, como la camisa de Leo, había sido confeccionado por sus propias manos. Era su uniforme de trabajo, su declaración de identidad. No necesitaban disfraces ni ropas caras para reclamar su dignidad. Su propia piel, su propio trabajo, eran su mejor carta de presentación. Salieron del piso no como víctimas que iban a pedir clemencia, sino como ciudadanos que iban a exigir respeto. Armados únicamente con la verdad de su historia y la calidad de su trabajo. El trayecto hacia el instituto fue una procesión silenciosa. El día anterior, Leo había recorrido esas mismas calles con la cabeza gacha, sintiendo el peso de cada mirada. Hoy, caminaba con la espalda recta, al lado de su madre. No hablaban, no era necesario. Se comunicaban a través de la firmeza de sus pasos, del ritmo acompasado de su marcha. El barrio, que ayer le parecía un escenario hostil, hoy se mostraba como su territorio, el lugar donde su madre había construido su vida y su arte puntada a puntada. Al doblar la última esquina, la fachada de ladrillo del Instituto Vallecas Sur apareció ante ellos. Ya no era la fortaleza inexpugnable que le había parecido siempre, sino simplemente un edificio, un lugar donde las reglas de la justicia y el respeto también debían aplicarse. Elena se detuvo un instante antes de cruzar la puerta principal, puso una mano en el hombro de Leo y lo miró a los ojos. No le dijo sé valiente, ni todo saldrá bien. Solo le dijo, recuerda quién eres. Y en esa simple frase estaba contenido todo el universo de su lucha. Eran Elena y Leo, madre e hijo, artesana y portador de su arte. Cruzaron el umbral del instituto no con la intención de iniciar una guerra, sino con la serena convicción de que iban a terminar la guerra silenciosa contra la humillación y el prejuicio. El clímax de su historia no se decidiría con un grito, sino con la revelación de una verdad que había permanecido oculta a plena vista. La sala de dirección del Instituto Vallecas Sur era un espacio funcional, decorado con los diplomas y trofeos que definían el orgullo público de la institución. Sin embargo, aquella mañana, el aire estaba cargado de una tensión que ninguna de esas condecoraciones podía disipar. La directora, Amalia Prieto, una mujer de carácter forjado en décadas de gestión de conflictos estudiantiles y burocracia ministerial, escuchaba el relato de Elena sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de madera oscura. Su rostro era un estudio de neutralidad profesional, pero sus ojos, fijos en los de Elena, revelaban una profunda concentración. No era la primera vez que escuchaba una queja sobre don Ricardo, pero la calma y la precisión con la que Elena exponía los hechos, sin una pizca de histeria o victimismo, le indicaban que esta vez era diferente. Cuando Elena terminó, la directora simplemente asintió, cogió el teléfono interno y pulsó un número. Ricardo, por favor, ven a mi despacho un momento. Es un asunto pedagógico urgente. La elección de las palabras era una advertencia velada. Minutos después, don Ricardo entró en la sala con un aire de fastidio mal disimulado, como si la llamada fuera una interrupción inoportuna a su importante labor. Su mirada se deslizó sobre Elena con un desdén apenas perceptible, asumiendo que se trataba de otra madre quejica. No saludó. Simplemente se plantó frente al escritorio y preguntó: ¿Qué ocurre, Amalia? La directora se levantó, su movimiento lento y deliberado. No le ofreció asiento. Ocurre, Ricardo, que vamos a ir a tu aula, ahora mismo. Su tono no admitía réplica. El desconcierto en el rostro del profesor fue el primer indicio de que su mundo, construido sobre cimientos de arrogancia y prejuicio, estaba a punto de temblar. El pasillo que separaba el despacho de la dirección del aula de segundo B se convirtió en un corredor de tensión silenciosa. La directora caminaba delante, con paso firme y decidido. Detrás de ella, Elena avanzaba con una serenidad que contrastaba con el creciente nerviosismo de don Ricardo, quien, por primera vez, parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. Dentro del aula, la atmósfera seguía enrarecida por la humillación de Leo. Los murmullos se habían extinguido, pero el aire estaba impregnado de una crueldad latente. Leo, hundido en su pupitre, solo deseaba volverse invisible. Entonces, la puerta se abrió. El corazón le dio un vuelco al ver a la directora,
seguida inmediatamente por su madre. El pánico se apoderó de él. Su primer pensamiento fue que su madre había venido a montar una escena, a defenderle, y que ahora la humillación sería doble, una vergüenza familiar expuesta ante todos. El silencio en la clase se volvió denso, casi sólido. Todas las miradas se clavaron en las tres figuras que estaban en la puerta. Don Ricardo, entrando el último, intentó recuperar el control con una falsa autoridad. ¿Se puede saber qué interrupción es esta?, espetó, dirigiéndose a la directora. Pero Amalia Prieto lo ignoró por completo. Su atención estaba centrada en los 30 adolescentes que la observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Avanzó hacia el centro del espacio, junto a la pizarra, y el aula entera pareció contener la respiración, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo que rompería la rutina de una mañana cualquiera de junio. Buenos días a todos. Siento interrumpir la clase del profesor, comenzó la directora, y su voz, aunque tranquila, resonó en cada rincón del aula, imponiendo un respeto inmediato. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus palabras se asentaran. Tenemos una visita muy especial hoy, y he considerado que este era el momento más oportuno para presentarla. Se giró ligeramente y extendió una mano hacia Elena, que había permanecido un paso por detrás, observando la escena con una calma imperturbable. Quiero presentaros a Elena García. En ese momento, la narrativa que don Ricardo había construido se fracturó. La mujer a la que él había clasificado mentalmente como una madre sin importancia, era ahora el centro de atención, presentada con todos los honores por la máxima autoridad del centro. Los alumnos se miraron entre sí, confundidos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tenía de especial? Leo, desde su asiento, sentía que el mundo se había ralentizado. Veía a su madre, de pie frente a todos, no como la costurera que trabajaba hasta tarde en el pequeño salón de su casa, sino como una figura de una dignidad imponente. La directora continuó, su tono volviéndose más enfático. Quizás su nombre no os suene a muchos, pero su trabajo está empezando a hacer mucho ruido fuera de estas paredes. Y es un trabajo del que este instituto y este barrio deberían sentirse profundamente orgullosos. La intriga en el aula era ya insoportable. Don Ricardo, de pie junto a su mesa, cruzó los brazos, su postura una mezcla de desafío y creciente inquietud. Fue entonces cuando la directora lanzó la primera de sus dos estocadas verbales, una revelación que cambió por completo el equilibrio de poder en la sala. La señora García, anunció, elevando ligeramente la voz para que no quedara ninguna duda, acaba de ser galardonada por el Ayuntamiento de Madrid con el premio anual Almán, Artesano Emprendedor del Año. Un silencio sepulcral cayó sobre el aula. No era el silencio incómodo de antes, sino uno de asombro y absoluta incredulidad. La directora dejó que la información calara, observando las reacciones. Los rostros de los estudiantes pasaron de la confusión al shock. Algunos se giraron instintivamente para mirar a Leo, tratando de conectar al chico humillado con la madre premiada. La cara de don Ricardo perdió todo su color. Su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron con una expresión de puro desconcierto. La palabra artesano, que en su mente era sinónimo de algo rústico y de poco valor, se veía ahora unida a emprendedor, y a un premio oficial del ayuntamiento. La narrativa de la pobreza y la falta de gusto que había utilizado para atacar a Leo se desmoronaba en tiempo real. La directora continuó, implacable. Ha recibido este reconocimiento por su increíble trabajo en moda sostenible, creando piezas únicas y de gran valor artístico a partir de materiales reciclados. Cada palabra era un golpe directo al prejuicio de don Ricardo. No era solo una costurera, era una artista, una innovadora, una emprendedora reconocida por la ciudad. Pero la directora Prieto no había terminado. Su estrategia no era solo reivindicar a Elena, sino integrar su valor en la propia estructura del instituto, haciendo imposible que nadie volviera a cuestionarlo. De hecho, continuó, su tono ahora más cercano, como si compartiera un secreto emocionante con los alumnos. La presencia de la señora García hoy aquí no es casual. A partir del próximo trimestre, va a colaborar con nosotros. Dirigirá un taller para el nuevo programa de emprendimiento y creatividad del instituto, compartiendo sus técnicas y su visión con los alumnos que quieran aprender. Esta segunda revelación fue, si cabe, más devastadora para don Ricardo.
La mujer cuyo hijo acababa de humillar por su apariencia, ahora iba a ser su colega, una experta invitada por el propio centro. Su trabajo, ese que él había despreciado implícitamente, se convertía en materia de estudio, en un ejemplo a seguir. La humillación se estaba invirtiendo con una precisión quirúrgica. Elena ya no era una extraña, una intrusa en su dominio, era una parte respetada de la comunidad educativa. La directora estaba reescribiendo las reglas del juego delante de todos, estableciendo un nuevo estándar de lo que se consideraba valioso y digno de admiración. La resiliencia, la creatividad y el esfuerzo, encarnados en Elena, se convertían en los nuevos pilares del éxito, desplazando la superficialidad y el estatus que don Ricardo tanto valoraba. El profesor estaba atrapado, silenciado por el propio discurso de innovación y oportunidades que el instituto promovía. Y entonces llegó el golpe de gracia. Con una sincronización perfecta, la directora Prieto se movió desde el centro del aula y caminó lentamente hacia el pupitre de Leo. El chico la vio acercarse como en un sueño, incapaz de procesar la velocidad de los acontecimientos. Amalia Prieto le puso una mano en el hombro, un gesto público de apoyo y protección que lo ancló a la realidad. Leo levantó la vista y vio en los ojos de la directora una mezcla de firmeza y una inesperada calidez. Entonces, ella se giró y miró directamente a don Ricardo. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los alumnos, y en ese instante, toda la clase supo que lo que venía a continuación era el verdadero motivo de aquella visita. «¿Y esta camisa que lleva Leo?», dijo la directora, su voz clara y cortante, resonando en el silencio absoluto. «No es una prenda cualquiera. Es uno de sus diseños exclusivos, una pieza de la colección que le ha valido el premio». Hizo una pausa, asegurándose de que el peso de sus palabras impactara de lleno. Una pieza de la que tanto él, como su profesor, como este centro en su totalidad, deberíamos estar inmensamente orgullosos. El arma de la humillación se había transformado, en una sola frase, en un emblema de honor. La palabra «exclusivo» redefinió cada remiendo, convirtiendo las marcas de la necesidad en sellos de autenticidad artística. La vergüenza que había quemado a Leo se evaporó, reemplazada por una oleada de orgullo tan intensa que le hizo enderezar la espalda por primera vez en horas. El rostro de don Ricardo era una máscara de cera, pálido y sin expresión. Estaba derrotado. La batalla había terminado, y no se había disparado un solo tiro. Elena permaneció en silencio durante todo el acto. No necesitaba hablar. Su presencia, su historia y la validación institucional habían sido su voz. Su victoria no residía en la venganza, sino en la tranquila afirmación de su valor. La directora retiró la mano del hombro de Leo y se dirigió de nuevo a don Ricardo, cuyo silencio era ahora una confesión de su propia miseria moral. «Puedes continuar con tu clase, Ricardo», dijo Amalia Prieto, y esas simples palabras sonaron como una sentencia final, despojándolo de la poca autoridad que le quedaba. Se giró, y con un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento de cabeza, le indicó a Elena que su misión había concluido. Antes de salir, Elena buscó la mirada de su hijo. Sus ojos se encontraron a través del aula, y compartieron un instante de comunicación pura, un reconocimiento silencioso de su victoria conjunta. Era una mirada que decía: «Lo hemos conseguido. Estamos bien». Luego, ambas mujeres salieron del aula, cerrando la puerta tras de sí, y dejando a don Ricardo solo, expuesto ante una clase de 30 adolescentes que acababan de recibir la lección más importante de sus vidas. Una lección que no estaba en ningún libro de texto. Aquel día, en el Instituto Vallecas Sur, todos aprendieron que la dignidad no se compra ni se viste, se teje, puntada a puntada, con los hilos invisibles del esfuerzo, la integridad y el amor. El sonido de la puerta del aula al cerrarse fue seco, definitivo, como el punto final de una frase que había cambiado la historia para siempre. Durante un instante que pareció durar una eternidad, el silencio en la clase de segundo B fue tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar. Don Ricardo permanecía de pie junto a su escritorio, con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una expresión de shock y derrota que lo despojaba de toda autoridad. Los 30 pares de ojos de sus alumnos ya no lo veían como un profesor, sino como un hombre desnudo en medio de una plaza pública. Las miradas se desviaron lentamente de él hacia Leo.
Ya no eran miradas de burla o de lástima, sino de algo completamente nuevo, una mezcla de asombro, respeto, y en algunos casos, una profunda vergüenza. El chico de la camisa remendada ya no era el eslabón más débil, se había convertido sin decir una palabra, en el epicentro moral de la habitación. Leo, por su parte, sentía el calor de la camisa contra su piel de una manera diferente. Ya no quemaba de humillación, sino que irradiaba un calor reconfortante, el calor del orgullo. No levantó la cabeza de inmediato. Se tomó un segundo para asimilarlo, para sentir cómo el nudo de su estómago se deshacía. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada no era desafiante, sino serena. El timbre sonó, liberando a todos de la parálisis, y los alumnos comenzaron a recoger sus cosas en un silencio casi reverencial, evitando el contacto visual con el profesor. La lección había terminado, pero no la que don Ricardo había planeado. El camino de vuelta a casa fue una procesión silenciosa pero radicalmente distinta a la del día anterior. Leo ya no caminaba a un paso por detrás de su madre, sino a su lado, en perfecta sincronía. El sol de mediodía se filtraba entre los edificios de Vallecas, y por primera vez en mucho tiempo, Leo sintió que esas calles le pertenecían, que formaba parte de un legado de trabajo y dignidad que su madre encarnaba. No necesitaron hablar de lo ocurrido en el aula. Las palabras habrían sido insuficientes para abarcar la magnitud de lo que habían vivido. En su lugar, el silencio entre ellos era un espacio de comprensión profunda, de reconocimiento mutuo. Fue Leo quien finalmente lo rompió, pero no para dar las gracias. Se giró hacia su madre y le preguntó, con una curiosidad genuina que nunca antes había expresado: ¿y cómo se te ocurrió la idea de usar los retales de vaqueros para reforzar los cuellos de las camisas? Elena se detuvo un instante y lo miró, una sonrisa suave iluminando su rostro. Y entonces, comenzó a hablarle, no como una madre a su hijo, sino como una artesana a un aprendiz. Le explicó su proceso creativo, sus frustraciones, sus pequeños descubrimientos. En ese trayecto de 15 minutos, Leo no solo entendió mejor el trabajo de su madre, sino que comprendió que la creatividad no era un lujo de los ricos, sino una herramienta de supervivencia, una forma de transformar la escasez en belleza. Cuando llegaron al portal de su casa, ya no eran una víctima y su defensora, eran un equipo, dos socios que acababan de ganar la batalla más importante de sus vidas. Las consecuencias para don Ricardo fueron rápidas, aunque no se manifestaron en forma de un despido fulminante, lo cual habría sido demasiado sencillo. La directora Prieto, una estratega consumada, sabía que la humillación pública era un castigo mucho más efectivo y duradero. Al día siguiente, el profesor fue convocado a una reunión a puerta cerrada con la directora y un inspector de educación. No hubo gritos ni acusaciones dramáticas. Simplemente, le pusieron delante un informe detallado que incluía testimonios anónimos de otros alumnos sobre incidentes similares a lo largo de los años. La evidencia era abrumadora. Se le dio a elegir: enfrentarse a un expediente disciplinario que acabaría con su carrera, o aceptar un traslado a tareas administrativas dentro del mismo centro, sin contacto con los alumnos. Eligió la segunda opción, creyendo que así salvaría las apariencias. Pero se equivocaba. Su presencia en los pasillos, archivando documentos o gestionando fotocopias, se convirtió en un recordatorio constante de su fracaso moral. Los otros profesores lo saludaban con una frialdad cortés, y los alumnos, al cruzarse con él, bajaban la vista, no por miedo, sino por una mezcla de desprecio y lástima. Perdió lo único que le daba sentido a su identidad profesional, la autoridad. Se convirtió en un fantasma, una sombra que vagaba por el instituto que una vez consideró su reino, condenado a presenciar cada día el triunfo de los valores que él había intentado pisotear. Su verdadera condena no fue el castigo, sino la irrelevancia. Para Leo, la transformación fue profunda y silenciosa. No se convirtió de la noche a la mañana en el chico más popular del instituto, ni lo pretendía. El cambio fue interno, una reconfiguración de su propia percepción. La timidez no desapareció por completo, pero la vergüenza que la alimentaba se extinguió para siempre. Empezó a participar más en clase, no para demostrar nada a nadie, sino porque se dio cuenta de que su voz y sus ideas tenían valor. Sus compañeros comenzaron a tratarle de forma diferente. Un día, uno de los chicos que se había reído en el aula se le acercó en el patio,
y sin mirarle a los ojos, le tendió una bolsa de canicas. «Toma», murmuró, «son de las buenas». No fue una disculpa formal, pero Leo entendió el gesto y lo aceptó con un simple gracias, sellando un pacto no verbal de respeto. Su amistad con Sofía se hizo más fuerte, cimentada en la lealtad que ella le había demostrado en su peor momento. Pero el verdadero punto de inflexión llegó meses después, cuando su madre comenzó a impartir el taller de moda sostenible en el instituto. Leo la ayudaba a preparar los materiales, a organizar el aula. Verla allí, rodeada de alumnos que la escuchaban con admiración, que tocaban sus creaciones con reverencia, fue la validación final que necesitaba. El orgullo que sentía por ella se reflejó en su propio espejo, y por primera vez, se vio a sí mismo no como el hijo de una madre luchadora, sino como el heredero de una artista. La historia de Elena García no tardó en trascender los muros del instituto. Un periodista del periódico local, presente en la entrega de premios del ayuntamiento, se interesó por el trasfondo de su galardón, y publicó un reportaje a página completa titulado «Hilos de dignidad. La artesana de Vallecas que viste el futuro con el pasado». El artículo se hizo viral en el barrio. De repente el pequeño piso de Elena se convirtió en un centro de peregrinación. Otras mujeres, muchas de ellas en paro o en situaciones precarias, llamaban a su puerta. No venían a pedir, sino a ofrecer sus manos, su tiempo, sus ganas de aprender. Inspirada por esta respuesta, y con la pequeña dotación económica del premio como capital inicial, Elena fundó una pequeña cooperativa. La llamó, como el titular del periódico, Hilos de Dignidad. Alquilaron un pequeño local abandonado en el barrio y lo llenaron con máquinas de coser de segunda mano. Elena no solo les enseñó su oficio, les enseñó a valorar su trabajo, a poner un precio justo a su tiempo y a su creatividad. La cooperativa se especializó en crear ropa y accesorios únicos a partir de textiles reciclados, y pronto sus productos comenzaron a venderse en mercados de diseño y pequeñas boutiques de Madrid. Elena nunca se convirtió en una empresaria rica, pero logró algo mucho más valioso. Creó una red de apoyo, un ecosistema de empoderamiento económico y personal para las mujeres de su comunidad, demostrando que la resiliencia, cuando se comparte, se multiplica. Años después, Leo cumplió su sueño. Se graduó en arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Su proyecto de fin de carrera no fue un rascacielos de cristal y acero, sino un diseño para un centro comunitario autosuficiente en el corazón de Vallecas, construido con materiales reciclados y de bajo coste, que integraba talleres de oficios, una biblioteca y viviendas sociales. El proyecto recibió una mención de honor por su innovación y su profundo compromiso social. Aquel día, en la ceremonia de graduación, mientras sostenía su diploma, buscó entre el público la mirada de su madre. Elena estaba allí, vestida con un diseño propio, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. La camisa remendada de su adolescencia ya no era un recuerdo doloroso, sino una piedra angular en la construcción de su identidad. Le había enseñado la lección más importante de su vida, que las estructuras más sólidas no son las que se construyen con los materiales más caros, sino las que tienen unos cimientos de integridad. Leo aprendió que un edificio, como una persona, se sostiene no por su fachada, sino por la fuerza invisible de su estructura interna. Aquel día, en un aula de segundo de la ESO, un profesor intentó demoler su mundo, pero lo único que consiguió fue mostrarle los planos para construir uno mucho más fuerte, más justo y más hermoso. La historia de la camisa remendada de Leo se convirtió en algo más que un simple recuerdo en el Instituto Vallecas Sur. Se transformó en una leyenda, un relato fundacional que se transmitía de una generación de alumnos a la siguiente. No se contaba en los actos oficiales, ni estaba escrita en ninguna placa, sino que pervivía en los susurros de los pasillos, en las advertencias de los alumnos mayores a los más jóvenes, sobre el verdadero significado del respeto. El aula de segundo B se cargó de un simbolismo inesperado, un lugar donde se había demostrado que la justicia no siempre es ciega, sino que a veces llega de la mano de una madre silenciosa con una aguja en la mano. Años después de aquel incidente, la Semana de la Creatividad Sostenible se convirtió en el evento más esperado del calendario escolar, un homenaje no oficial pero evidente al legado de Elena. Los proyectos de los alumnos ya no se centraban solo en la eficiencia tecnológica, sino en el impacto social y medioambiental. La palabra reciclado dejó de ser un sinónimo de pobreza
para convertirse en una insignia de innovación. El relato de lo que ocurrió aquella mañana sirvió como un poderoso antídoto contra el acoso basado en las apariencias. Un recordatorio constante de que cada persona que cruzaba las puertas del instituto traía consigo una historia invisible, un universo de luchas y sacrificios que merecía ser honrado, no juzgado. El legado de aquel día no fue una nueva norma en el reglamento, sino un cambio mucho más profundo. Una transformación en la conciencia colectiva de toda una comunidad educativa. Para Leo, el recuerdo de la humillación nunca desapareció por completo. No se borró como una mancha que se lava, sino que se integró en su ser, transformándose de una herida abierta en una cicatriz que le recordaba constantemente sus principios. A lo largo de su carrera como arquitecto, esa memoria se convirtió en su brújula moral. Cada vez que se sentaba frente a un nuevo proyecto, la imagen de su yo de 13 años, paralizado de vergüenza frente a la clase, volvía a él. Y esa imagen le obligaba a hacerse las preguntas correctas. ¿Para quién estoy diseñando esto? ¿Este espacio dignificará a las personas que lo habiten, o será simplemente un monumento a la vanidad? Rechazó proyectos lucrativos que implicaban la gentrificación de barrios obreros, y se especializó en la creación de espacios públicos y viviendas sociales que priorizaban la comunidad, la luz natural y la sostenibilidad. Sus colegas a menudo se sorprendían de su desinterés por los grandes titulares y los premios de la industria. Lo que no sabían era que Leo no buscaba el reconocimiento de las revistas de arquitectura, sino la aprobación silenciosa de aquel niño de la camisa remendada. El dolor del pasado no fue un lastre que lo hundió, sino el contrapeso que le permitió construir una carrera con unos cimientos de empatía y propósito inquebrantables, demostrando que las experiencias más dolorosas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza y de nuestra más profunda humanidad. El legado más tangible de aquella historia, sin embargo, se podía tocar, oler y sentir en un pequeño local de una calle secundaria de Vallecas. La cooperativa Hilos de Dignidad nunca se convirtió en una gran marca de moda, y ese nunca fue su objetivo. Su éxito se medía de otra manera. Se medía en el sonido constante de las máquinas de coser, en el aroma a café recién hecho que siempre flotaba en el aire, en las risas y conversaciones de las 15 mujeres que habían encontrado allí no solo un empleo, sino una segunda familia. Elena García, con sus manos ahora surcadas por las arrugas de miles de horas de trabajo, seguía siendo el corazón de la operación, pero había aprendido a delegar, a confiar, a construir un liderazgo horizontal. La cooperativa se convirtió en un microcosmos de la sociedad que ella siempre había anhelado. Un lugar donde la colaboración primaba sobre la competencia, donde el valor de una persona se medía por su habilidad y su compromiso, no por su origen. Sus creaciones, hechas con retales donados por fábricas y ropa de segunda mano, eran un testimonio andante de su filosofía. Cada bolso, cada chaqueta, cada pañuelo llevaba una pequeña etiqueta de tela cosida a mano que no mostraba un logo, sino una frase, hecho con tiempo, talento y segundas oportunidades. Hilos de Dignidad se convirtió en un faro en el barrio, la prueba viviente de que la economía podía ser social, de que la creatividad podía ser una herramienta de empoderamiento, y de que la dignidad efectivamente se podía tejer. Al final, lo que queda de esta historia no es solo el triunfo de un niño y su madre sobre la injusticia, sino una reflexión mucho más profunda sobre el concepto de valor. En una sociedad obsesionada con las etiquetas, los precios y las apariencias, el relato de Leo y Elena nos obliga a detenernos y preguntar, ¿qué es lo que realmente importa? ¿El brillo efímero de una marca cara, o la resistencia de un hilo que ha sido cosido con amor? ¿La autoridad impuesta por un cargo o la autoridad moral ganada a través de la integridad? La humillación de don Ricardo se evaporó en el aire en el momento en que se demostró que su juicio estaba vacío, basado en la más superficial de las percepciones. El valor de Elena, en cambio, demostró ser perdurable, porque no residía en un premio o en el reconocimiento externo, sino en la coherencia entre sus manos y su corazón, en la dignidad de su trabajo silencioso. Esta historia nos enseña que las verdaderas batallas de la vida rara vez se ganan con un golpe de suerte o un acto heroico, sino a través de la persistencia silenciosa, la acumulación de pequeños actos de coraje y la fe inquebrantable en el valor de nuestro propio esfuerzo. Nos recuerda que todos somos portadores de una historia, y que la prenda más valiosa que podemos vestir es, y será siempre, nuestra propia integridad.
La historia de Leo y Elena demuestra que ninguna voz es demasiado pequeña para reclamar su dignidad, y que el eco de un solo acto de valentía puede resonar durante años, cambiando no solo una vida sino toda una comunidad. Nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de coserlas, de transformarlas en parte de nuestro diseño, en la prueba de que hemos sobrevivido. Es un recordatorio de que detrás de cada persona hay una red de sacrificios invisibles, de hilos de amor y esfuerzo que la sostienen, y que juzgar a alguien por su apariencia es ignorar la historia más importante. Si crees que ninguna lucha debe librarse en soledad y que cada pequeña victoria, cada acto de integridad, merece ser celebrado, comparte esta historia. Queremos que este mensaje llegue a todos aquellos que alguna vez se han sentido pequeños o invisibles, para recordarles la fuerza que reside en su interior. Suscríbete al canal para descubrir más relatos reales de superación que, como este, nos demuestran que el espíritu humano es el tejido más resistente de todos. Gracias por escuchar, por ser testigo, y por ayudarnos a tejer esta red de historias que nos conectan y nos hacen más fuertes.